Perdida en la inmensidad del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier lugar, yace un diminuto pedazo de tierra. La isla de Pitcairn, una isla de apenas 3.5 por 1.5 kilómetros. Dentro, apenas 40 personas, menos que las que llenarían un solo autobús. Fuera, agua, extendiéndose por cientos de kilómetros en todas las direcciones. La tierra más cercana a Pitcairn es Oeno, a 140 kilómetros de distancia, un atolón arenoso y sin habitantes. Henderson, a 200 kilómetros de distancia, es más grande, pero también deshabitada. Ducie, a 540 kilómetros, lo mismo. Las tres, Oeno, Henderson y Ducie, forman parte del grupo de las Islas Pitcairn, pero solo Pitcairn, entre ellas, está viva. Y sus 40 habitantes están verdaderamente solos. No tienen aeropuerto, ni puerto, ninguna conexión real con el mundo exterior. El lugar habitado más cercano a Pitcairn es Mangareva, un pueblito de 1.200 personas en la Polinesia Francesa, a 550 kilómetros de distancia, pero Pitcairn no pertenece a la Polinesia Francesa. Es administrada por Nueva Zelanda, a 5.500 kilómetros de distancia, aunque legalmente es un territorio británico de ultramar, con su estado soberano, el Reino Unido, a casi 15.000 kilómetros de distancia. En la isla Pitcairn no hay hospital, solo una pequeña clínica, atendida por una sola enfermera. No hay ambulancia, ni helicóptero que pueda rescatar a los isleños en caso de emergencia. Si alguien tiene una emergencia, un rescate rápido depende de lo que rápido pueda significar en un lugar así. En 2009, por ejemplo, una mujer necesitó hospitalización urgente. Primero fue llevada por barco hasta Mangareva, 36 horas de travesía en mar abierto. Una vez en Mangareva, surgió un problema. El aeropuerto de Mangareva tiene solo un vuelo a la semana y únicamente hacia Tahití, en la Polinesia Francesa, así que tuvo que esperar días más. Y desde Tahití tomó otro vuelo hacia Nueva Zelanda. Solo allí, tras recorrer 6.600 kilómetros de distancia, pudo finalmente ser atendida en un hospital real. Tuvo suerte, todo el trayecto duró menos de una semana. Pudo fácilmente haber tomado 2. Esto es lo que muy rápido puede significar en Pitcairn. Y no solo eso, en realidad, aquí, todo lo que consideramos normal se mueve a un ritmo muy distinto. La vida en Pitcairn, de hecho, no se parece a ningún otro lugar. En la isla solo existe una tienda, la tienda general, y una oficina de correos. Ambas se reabastecen apenas una vez cada 3 meses, cuando llega un barco de suministros desde Nueva Zelanda. Pero recuerda, no hay puerto. Como el barco no puede atracar, los isleños deben remar en botes largos y cargar las mercancías pieza por pieza para llevarlas hasta la orilla. Y si el mar está demasiado agitado, no hay plan de respaldo. Si no logran alcanzar el barco, deben esperar otros 3 meses. Los precios en la tienda general son absurdos. Un frasco de mantequilla de cacahuate cuesta $15. Una botella de champú, 3 veces más que en Nueva Zelanda. Las frutas y verduras frescas dependen de lo que los isleños puedan cultivar. Si la cosecha falla, simplemente se quedan sin ellas. El correo llega únicamente con el barco de suministros, de 4 a 6 veces al año. Una carta enviada desde Pitcairn puede tardar hasta 6 meses en llegar al resto del mundo. Internet existe, pero apenas. En la década de 2010, la velocidad era de solo 1 megabit por segundo. Luego subió a 5, cuando el gobierno británico instaló una torre 4G LTE en la isla. Hoy, Starlink ofrece un servicio más rápido, pero es frágil y las caídas de conexión son constantes. La electricidad proviene de generadores diésel. Funcionan solo una parte del día. Los isleños dependen de paneles solares para el 95% de su energía. Hay un solo electricista encargado de mantener todo esto, y ya tiene 70 años. El agua proviene de la lluvia. Cada casa tiene su propio tanque. En periodos de sequía, los tanques se quedan vacíos. No hay coches,
solo cuatrimotos y tractores, que recorren caminos sin pavimentar. La vida social es limitada, reuniones familiares, una pequeña iglesia, algo de pesca, algún yate o crucero que se detiene en temporada alta cada pocos días, un bar y una pizzería italiana. Esto es Pitcairn, un lugar donde el tiempo se mueve de otra manera, donde la vida exige paciencia, donde cada día está gobernado por límites que la mayoría de nosotros encontraríamos insoportables. Pero detrás de todas estas extrañas pesadillas logísticas se esconde algo mucho más terrible: abuso. En una isla tan pequeña y tan alejada del resto del mundo, imagina, si alguien se convierte en víctima de otro isleño, ¿tiene alguna forma de escapar? A comienzos de los años 2000, los rumores de abusos llevaron al Reino Unido a abrir una investigación en la isla de Pitcairn. Lo que salió a la luz conmocionó al mundo. Se presentaron cientos de cargos. Al término de los juicios, se construyó una prisión en la isla y casi la mitad de los hombres de Pitcairn fueron declarados culpables y encarcelados por abusos contra niñas menores de edad, algunas apenas adolescentes, además de haberlas manipulado y adoctrinado para aceptar el abuso como algo normal. La historia de Pitcairn no comienza con sus 40 habitantes actuales, sino con el Imperio Británico del siglo XVIII. A finales de 1700, los británicos buscaban una forma barata de alimentar a los africanos esclavizados en sus plantaciones del Caribe. La idea era simple: encontrar un cultivo que pudiera crecer en suelos pobres, producir calorías a bajo costo y transportarse fácilmente a través de los océanos. En Tahití, Polinesia, encontraron uno, el árbol del pan. Cuando se cocinaba, su fruto tenía una textura similar al pan, perfecta para el propósito. Así que en 1787, Gran Bretaña lanzó una expedición, el His Majesty's Armed Vessel Bounty. Su misión era navegar hasta Tahití, recolectar cientos de árboles del pan y llevarlos al Caribe. Pero navegar desde Inglaterra hasta el Pacífico no era tarea sencilla. Cruzar el tormentoso pasaje de Drake, en el extremo sur de América, resultaba demasiado peligroso para los barcos de madera. Por eso, el Bounty tomó una ruta mucho más larga, hacia el sur, a través del Atlántico, rodeando el Cabo de Buena Esperanza, atravesando el Océano Índico y, finalmente, el Pacífico, un desvío de más de 10.000 kilómetros. Cuando el barco por fin llegó a Tahití en 1788, la tripulación permaneció allí 5 meses para recolectar y preparar las plantas del árbol del pan. Durante ese tiempo, muchos marineros establecieron fuertes lazos con los habitantes de Tahití, especialmente con sus mujeres. Para los marineros británicos, las mujeres tahitianas parecían inusualmente libres en su sexualidad, en comparación con la rígida moral europea del siglo XVIII. Las relaciones entre los tripulantes y las mujeres locales se volvieron rápidamente íntimas e intensas. Así que, cuando el Bounty estuvo listo para zarpar de nuevo, la disciplina se desmoronó. Apenas unas semanas después del inicio del viaje, en abril del año 1789, un grupo de amotinados liderados por Fletcher Christian tomó el control del barco, en lo que pasaría a la historia como el motín del Bounty. El capitán William Bligh y sus hombres leales fueron abandonados a la deriva en un pequeño bote, mientras los amotinados pusieron rumbo de nuevo hacia la Polinesia. Pero sabían que no podían quedarse en Tahití. La Marina Real Británica sin duda los encontraría y castigaría. Así que Christian y un pequeño grupo de seguidores, 7 amotinados en total, 12 mujeres polinesias y varios hombres polinesios, comenzaron a buscar un lugar donde esconderse. En 1790, los amotinados encontraron una isla deshabitada y mal cartografiada en los mapas navales. Pitcairn había sido avistada por primera vez en 1767 por Robert Pitcairn, un guardiamarina de apenas 15 años. Una vez en la isla, los amotinados incendiaron el Bounty para borrar cualquier rastro de su presencia, pero la vida allí distaba mucho del paraíso. Muy pronto surgieron tensiones entre los europeos y los hombres polinesios,
que habían sido llevados contra su voluntad. Con el tiempo, las disputas por las mujeres y los recursos se volvieron violentas. En menos de una década, la mayoría de los amotinados ya había muerto, asesinados en los enfrentamientos, mientras que los hombres polinesios fueron ejecutados en represalia. Para el año 1800, solo un amotinado seguía con vida, John Adams, rodeado por las mujeres polinesias y sus hijos. Cuando un barco de la Marina Real Británica finalmente redescubrió Pitcairn, los oficiales se detuvieron un momento y observaron desde la cubierta aquel diminuto poblado. Entonces se preguntaron, ¿qué debemos hacer con estas personas? Para ese momento, la mayoría de los amotinados originales ya había muerto, víctimas de discusiones violentas, del alcohol o de enfermedades. No quedaba nadie a quien castigar. Por el contrario, los oficiales quedaron impresionados por lo que vieron. La colonia, nacida del crimen, seguía en pie, así que fue dejada en paz, como un extraño premio de su destino. Y así Pitcairn sobrevivió, pequeña, frágil, perdida en medio de la nada, pero aún bajo dominio británico. Su población creció y disminuyó drásticamente con el paso de los siglos. En su apogeo, hacia la década de 1850, la isla llegó a tener más de 200 habitantes, antes de que las enfermedades y las sucesivas oleadas de emigración hacia Nueva Zelanda y Australia redujeran ese número a tan solo 16. Pitcairn se convirtió en una paradoja, una comunidad nacida de un motín, marcada por la violencia, pero sostenida por lazos familiares y afectivos. Durante siglos existió en los márgenes del mapa, casi olvidada. Hasta que, en los años 2000, volvió repentinamente al centro de la atención mundial, no por su pasado romántico entre los amotinados y las mujeres polinesias, sino por un escándalo moderno. Uno que también tenía que ver con el amor, si así podemos llamarlo, pero no entre adultos que consienten, sino entre hombres adultos y niñas menores de edad. Durante años, las niñas y mujeres de Pitcairn habían susurrado historias de abuso. A veces, los visitantes que llegaban a la isla alcanzaban a oír fragmentos, pedazos sueltos de esas historias, pero nunca se había hecho nada para averiguar la verdad. Todo cambió en 1999 cuando una policía británica, Gail Cox, enviada temporalmente desde Kent, escuchó una confesión que lo cambiaría todo. Una chica de 15 años, Belinda, le contó que había sido violada por un visitante de la isla. Eso ya era grave, pero entonces añadió algo más. También he sido violada por otros hombres, aquí, en esta isla. Aquellas palabras rompieron décadas de silencio y abrieron una pregunta aterradora. ¿Llevaban generaciones enteras de niñas siendo abusadas en Pitcairn? La confesión dio origen a la Operación Unique, una investigación conjunta entre el Reino Unido y Nueva Zelanda. Durante los 2 años siguientes, los investigadores localizaron a todas las mujeres que habían vivido en Pitcairn en los últimos 20 años. Las encontraron repartidas entre Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido. Lo que encontraron fue estremecedor. Todas las mujeres entrevistadas dijeron haber sufrido abusos sexuales. Una afirmó que todo había comenzado cuando tenía solo 3 años. Muchas recordaban agresiones a los 7, 8 o 10 años, y casi siempre los abusadores no eran desconocidos, sino sus propios familiares, hermanos, padres, tíos. Una de las víctimas lo resumió así: en Pitcairn era como si simplemente no te quedara otra opción que rendirte, porque todo eso se veía como algo normal, no lo cuestionabas. Otra dijo, si decías que no, te avergonzaban o se reían de ti. Nos enseñaban que eso era lo que pasaba aquí. A comienzos de los años 2000, los fiscales ya tenían su caso preparado. Se presentaron alrededor de 100 cargos y en 2004, 7 hombres, casi un tercio de todos los adultos varones de la isla, fueron llevados a juicio. Entre ellos estaba incluso el alcalde de Pitcairn, Steve Christian. Los juicios se celebraron en la propia isla, en una sala improvisada. Las víctimas comparecieron ante el tribunal y declararon por videoconferencia desde Nueva Zelanda.
Al final, 6 de los 7 hombres fueron condenados por más de 30 cargos. La pena más larga fue de 6 años de prisión. Pero los juicios no terminaron ahí. En 2007, Sean Christian y Brian Young enfrentaron cargos adicionales en una sesión especial del Tribunal Supremo de Pitcairn, celebrada en Nueva Zelanda. También fueron declarados culpables, en total, 10 hombres, casi la mitad de la población masculina adulta de la isla, fueron hallados culpables. Los acusados intentaron 2 defensas principales. La primera, argumentaron que la ley británica no se aplicaba en Pitcairn, alegando que la isla nunca había sido anexada formalmente. Su apelación llegó hasta el Consejo Privado del Reino Unido en 2006. El tribunal la rechazó, dictaminando que Pitcairn había sido una posesión británica desde el año 1838 y que sus habitantes siempre habían estado sujetos a la ley británica. La segunda defensa fue aún más perturbadora. Algunos afirmaron que las relaciones sexuales con menores de edad eran una costumbre local. El propio Steve Christian, el alcalde, declaró: "Así es como siempre se ha hecho aquí". Los jueces descartaron ese argumento de inmediato. El Consejo Privado del Reino Unido escribió: "Esto no son costumbres, estos son delitos". Al concluir los juicios, Pitcairn no tenía prisión, así que el Reino Unido construyó una. Se levantó una cárcel de 6 celdas en la isla, junto con una nueva comisaría de policía. Oficiales penitenciarios fueron trasladados desde Nueva Zelanda y se estableció una presencia policial permanente, al principio con agentes en rotación y más tarde con un solo agente neozelandés residiendo en la isla a tiempo completo. Incluso la prisión reflejaba la extraña realidad de Pitcairn. Los hombres eran libres durante el día para cultivar o pescar, pero quedaban encerrados por la noche. Más tarde, algunos fueron puestos en arresto domiciliario. Para 2009, el último prisionero había sido liberado. La prisión quedó vacía. En cierto momento, las autoridades incluso consideraron convertirla en alojamiento turístico. Alguna vez, Pitcairn fue recordada principalmente como la isla de los amotinados del Bounty. Ahora es recordada también por otra cosa. No solo por su rebelión contra el Reino Unido, no solo por haber sobrevivido en medio de la nada, sino también por generaciones de abuso. Una colonia nacida del amor y del crimen, y que, aún hoy, sigue marcada por ambos.